su marido, el cual comió así como ella. Es decir, el pecado contaminó a la mujer, pero la mujer contaminó a su esposo. Y así empezó el ciclo de la contaminación del pecado, de las consecuencias, hasta cuando nosotros podemos ver más adelante a esta primera pareja que tiene un par de hijos, Caín y Abel, pero nacen bajo el pecado, bajo ese efecto del pecado. Y uno de ellos termina matando al otro. ¿Por qué? Porque el pecado va contaminando y ha contaminado la raza humana. Por eso nosotros encontramos en el mundo entero asesinatos, muertes, mentiras, adulterios, fornicaciones, lascivias. Encontramos un sinfín de pecados que se va dando a nivel mundial en muchos hogares, en muchos lugares, en muchas culturas del mundo, y parece algo repetitivo, ¿no? Usted va a toda cultura, a toda nación, y es lo mismo, es la misma cosa, el pecado alineando a todo el mundo y contaminando el mundo. Solamente aquellos que han creído a Cristo se han apartado del pecado y se mantienen en ese norte de decirle no al pecado, agarrado de la mano de Jesús, asiado de la mano de Jesús. Así, por eso es que en este día algo importante que tenemos que tener en cuenta es eso: asiarnos de la mano de Jesús, agarrarnos de su mano, de su poder, para no caer en pecado, alinear nuestra mente, nuestro corazón con su palabra. Si tú y yo tenemos la palabra de Cristo constantemente en nuestra mente va a estar con un escudo que lo que venga de afuera, que sea contaminación de pecado, venga de donde venga, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, X o Y, venga del mundo exterior, fuera de nuestro círculo social en el cual nos movemos, aún puede venir aún de la misma congregación donde te congregas, valga la redundancia, a alguna cosa, tú puedes repeler. ¿Por qué razón? Porque estás alineado a la voluntad del Padre, porque la palabra del Padre está constantemente en tu mente y en tu corazón. Esa palabra, que es la que nos ayuda, este es nuestra vacuna para no dejarnos contaminar por el pecado. La tercera cosa, rápidamente, es que el pecado sin ninguna duda nos puede convertir en esclavo. El pecado convierte en esclavo. Las consecuencias del pecado, una de las consecuencias más nefastas del pecado, que pienso yo que es una de las más fuertes, es que el pecado esclaviza al que lo practica, aunque él o ella se crea libre. Aunque él o ella se crea libre. Tú le preguntas a alguien si es esclavo, te dice que no, él vive en libertad. Y todavía en este siglo XXI pues, podemos encontrar gente que está esclavizada del pecado. Ahora encontramos o escuchamos en Argentina unas cantidades de chicas que salieron con los bustos afuera haciendo arenga y con el deseo de asesinar niños. Esto no es otra cosa que la esclavitud del pecado, de asesinar, de destruir, de afectar vidas. ¿Por qué? Porque el pecado enceguece. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado te direcciona hacia dónde tú tienes que ir y hacia dónde tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, el pecado, una de las consecuencias es que esclaviza al que lo deja que lo golpee, al que lo deja que esté dentro de él, al que lo deje que él vaya o que él llegue a esa vida. Entonces, si tú dejas que el pecado toque tu vida, vas a convertirte en un esclavo del pecado. Vas a convertirte en un esclavo del pecado y vas a hacer lo que el pecado quiere. Y por más que te digan que estás haciendo mal, tú siempre vas a decir que estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque el pecado determina lo bueno y lo malo en tu vida. Entonces, por eso, cuando viene Cristo nos hace libre del pecado. Entonces, es la diferencia cuando un hombre está esclavizado por el pecado
y un hombre está libertado por Cristo. Te dije desde el comienzo, Dios desde el comienzo nunca nos esclavizó. El diablo quiere hacernos creer que Dios nos esclavizó, pero Dios nos dio tanta libertad al ser humano que Dios le dio libre albedrío. Es decir, decide por tu vida. Yo te coloco el bien para que te vaya bien aquí al frente y te coloco el mal. Si tú practicas el mal, te va a ir mal, vas a tener consecuencias. O sea, Dios fue tan generoso con el ser humano que nunca nos esclavizó. Dios él pudo habernos hecho estilo autómatas, como un robot, podía hacer lo que él quisiera, pero no fue así. Dios nos dio la oportunidad y nos da la oportunidad todavía en este tiempo para nosotros decidir qué hacer y qué no hacer con nuestra vida, para nosotros tomar la decisión correcta, para nosotros decidir. Él nos dice, mira, si haces esto, sucederá esto, esto y esto, y si haces aquello, sucederá esto, esto y esto. Es simple. La decisión está en nosotros. La decisión está en ti. La decisión está en mí. Pero cuando estás con Dios, tú eres libre. Tú vives en libertad. Vives en una libertad tan grande, que es tan grande la libertad en Dios que no te das cuenta que eres libre. Pero cuando vives en el pecado, vives tan esclavizado, pero tan esclavizado, que no te das cuenta que eres esclavo, porque haces lo que el pecado quiere que haga. Vives de una manera autodestructiva. El pecado autodestruye. Eso no hay que ser muy inteligente para saberlo. El que consume droga dice que está bien y se está autodestruyendo. El que consume alcohol, el que se prostituye, el que ve cuestiones pornográficas, el que se deja minar por el odio, está esclavizado de todo esto. Entonces, una de las consecuencias es que el pecado destruye. En Génesis 3.12 nos dice algo. Mira lo que nos dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera Dios me dio del árbol y comí. Entonces la mujer le dio al hombre, y ella y él se volvieron esclavos del pecado. Pero en Juan 8:34 la Biblia nos enseña que Cristo vino para hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, para darnos libertad. Si el Hijo nos libertara, seríamos verdaderamente libres. Eso dice las Escrituras. Es decir, cuando tú estás en Jesús, yo somos libres de verdad. Y podemos volver al pecado, nos da la opción. Pero la libertad en Cristo es para vivir una mejor vida en el Señor. Entonces, una de las consecuencias más nefastas del pecado es que el pecado vuelve esclavo a todo aquel que lo practica. Ok, número 4, que el pecado produce esterilidad en la tierra y en el que lo practica. Es decir, lo vuelve estéril. El pecado no da fertilidad. El pecado no suma. El pecado resta. El pecado destruye la productividad en la tierra y en el ser humano. Mira lo que nos dice Génesis 3:17 al 18. Génesis 3:17 al 18 dice: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Entonces vamos a encontrar una tierra que cuando Dios la colocó, o cuando Dios colocó al hombre en Edén, una tierra fértil, una tierra productiva, una tierra donde donde el hombre trabajaba en la tierra, pero no se esforzaba, no tenía que tener un esfuerzo más allá del que sembrar. Lo que sembraba en el lugar donde sembraba, eso producía.
no tenía necesidad el ser humano ni de que lloviera. La Biblia dice que en aquel entonces un vapor de agua subía de la tierra, es decir, con eso era suficiente para regar las plantas y de esa manera producirse el crecimiento de la semilla y de esa manera tener productividad para toda la vida de ellos. Así que habían buenos animales, había en el campo, todo lo demás. Tú te das cuenta que Dios lanza esta palabra por causa del pecado y te vas a dar cuenta siglos después. En el caso de Jacob, dice la Biblia que Jacob vivió una hambruna. Eso fue lo que lo hizo volverse a encontrar con José, porque hubo en ese tiempo una hambruna. Abraham hubo una hambruna también. En el tiempo de Isaac hubo una hambruna. Todo esto es consecuencia del pecado. Entonces el pecado trae como consecuencia esterilidad. Cuando alguien practica el pecado, no le va a ir bien. Entonces tú dirás, no, pero los narcotraficantes, pues no le va bien porque no terminan gozándose la plata, y le terminan haciendo extinción de dominio y etcétera. Personas que practican esto o aquello, no le van bien, porque ahí donde hay pecado. ¿Cuándo has visto tú un brujo con tremenda casa? Siempre la ves arruinada, miserable, y supuestamente le dicen al otro que le va a ir bien, que ellos le van a echar la agüita de maranguango. Pero siempre están destruidos. ¿Por qué? Porque donde habita el pecado, hay miseria, hay ruina. Pero donde Dios está, donde hay santidad, donde ahí está la presencia de Cristo, ahí hay abundancia, hay provisión, hay bendición de lo alto, hay sanidad, hay salvación, hay liberación, hay riquezas, porque Dios está en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que entender, en cuarto lugar, que esto produce esterilidad. Número 5, que lo número 5 es que el pecado produce, una de las consecuencias que produce discordia entre el ser humano. El pecado produce discordia entre el ser humano, peleas, conflictos, dime que yo te diré. Tú vas a encontrar hogares destruyéndose, la pareja, vas a encontrar familias, padres e hijos, vas a encontrar vecinos que se odian, vas a encontrar una nación contra otra dándose. Eso ha sido las consecuencias del pecado del ser humano. Tú te das cuenta en Génesis capítulo 11, verso 13, nos dice lo siguiente: y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Entonces tú vas a encontrar, el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al hombre y le echan la culpa a Satanás. ¿Por qué? Porque se sembró la discordia. El pecado produce discordia, pleito, contienda, peleas. El pecado produce señalamientos entre la población. Entonces, una de las consecuencias del pecado es eso: discordia, muerte, destrucción, señalamiento, odio, resentimiento. La discordia empieza a florecer. Donde hay pecado, donde se practica el pecado, habitualmente ahí hay peleas. Tú por eso te das cuenta, zonas específicas de tu país, de tu región, donde hay droga, donde hay prostitución, hay pleito, contienda constantemente, porque hay un pecado sistemático que se está practicando, que es la venta de la droga, la prostitución. Entonces las personas que viven alrededor, gente muere, gente la mata, la apuñalean. Tú vas a encontrar eso porque hay un demonio que se ha encristado en ese lugar, porque le han dado o le han abierto las puertas, y es lo que se llama demonios territoriales. Ya eso hablándolo en cuanto a la parte doctrinal de guerra espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado produce discordia, pleitos, contienda. Tú vas a encontrar a celos, envidias. Vas a encontrar a un José que es vendido por sus hermanos porque sus corazones estaban alineados al pecado, y entonces estaba el odio, el resentimiento, lo cogieron, lo vendieron. Pero vas a encontrar un José que dice la Biblia que en cada lugar donde iba y donde José lo vendía, prosperaba. Y José estaba aquí, prosperaba. José estaba allá, prosperaba. Había prosperidad en su corazón por una razón: porque dice que Dios estaba con José. ¿Y por qué Dios estaba con José? Sencillo: porque José estaba con Dios.
aunque estaba preso, aunque estaba en este lugar, donde estaba, se veía que la mano de Dios estaba con José, preso, como esclavo, como fuera, hasta que Dios en su momento debido sacó a José lo colocó en un lugar o en un pedestal, podríamos decirlo de alguna manera, al colocarlo como virrey de la nación más poderosa de aquel entonces. Yo podría decir que de pronto no era ni virrey, sino el número uno, porque ni el faraón levantaba una mano sino por lo que dijera José. El faraón comía lo que José le mandaba que comiera. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado trae división. Si en tu casa hay mucho pleito, mucha contienda, pregúntate si hay un pecado que se está practicando sistemáticamente, que le ha dado una puerta abierta a un demonio de discordia, de contienda, de pelea, que se haya encriptado dentro de tu hogar, y por eso este demonio provoca constantemente estos pleitos y contiendas. Número 6 y último en esta mañana, y lo peor de todo, yo decía que algo duro era la esclavitud, pero esto es lo peor que hace el pecado en el ser humano. El pecado produce la muerte. El pecado produce muerte. Eso tenemos que entenderlo. Y cuando hablamos de muerte, no solamente establecemos muerte física, sino que el pecado produce muertes espirituales. Usted se da cuenta de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. El pecado desató en la raza humana algo que no estaba alineado, o que no estaba preparado, o que no se había establecido para el ser humano, que es la muerte del ser humano. Ahora, aquí hay dos tipos de muerte: muerte física y muerte espiritual. Entonces, una es más terrible que la otra, porque la muerte física puede ser el comienzo de nuestra llegada a Cristo o de nuestro encuentro con Cristo, pero la muerte física también puede ser lo que establece hacia dónde vamos a ir, o al cielo, agarrado de la mano del Señor, o al infierno. Eso es una cuestión que nosotros decidimos estando vivos, estando ahora en este plano espiritual. Entonces, la muerte, mira lo que dice Génesis 3:19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué estaba estableciendo Dios allí? Que el hombre iba a morir, que ya no iba a vivir para siempre, ya no iba a tener ese privilegio. No sabemos cuántos siglos podría tener Adán en ese momento. 10 siglos, 1000 siglos, 10 siglos, 200 siglos, qué sé yo, en el momento que murió. Pero lo cierto es que tuvo que haber pasado un buen tiempo cuando Adán muere. Creo que eran 10, si no estoy mal. La Biblia dice que murió a los 900 y algo, de lo que nosotros entendemos. Pero nosotros tenemos que entender en este momento que el hombre no había nacido para eso. El hombre nació para vivir en la eternidad con el Señor. Tanto así es que cuando el hombre hoy muere, sea que se vaya para el infierno, sea que se vaya para el cielo, se vaya a encontrar con el Señor, a la final ambas almas son eternas, porque la Biblia lo que nos enseña es que el que va al infierno sufrirá eternamente, o sea, por siempre. Ahí no es que ya te desapareciste y ya no sufriste, es que moriste, es que vas a sufrir eternamente. Y el que va a estar con Cristo es que va a vivir eternamente. Entonces, ¿para qué? Para poder volver al plan original, la vida eterna. Por eso Jesús lo que nos ofrece es vida eterna. ¿Y cómo alcanzamos nosotros la vida eterna? Apartándonos del pecado, apartándonos del pecado. La solución del pecado, el libro de Romanos, capítulo 3, para que nosotros podamos entender lo que nos dice Romanos, capítulo 3, lo que nos dice en cuanto a cuando el hombre peca. Dice la Biblia, capítulo 3, verso 23, un texto conocido. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Es decir, somos salvos solamente por la gracia de Cristo. Somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Podemos alcanzar salvación solamente mediante teniendo a Jesús en el corazón y viviendo como salvo, porque cuando hablamos de salvo o de salvación, tenemos que entender que cuando tú aceptas a Cristo en el corazón, se efectúa automáticamente o se te da las credenciales de la salvación, pero tenemos que vivir como hombre y mujer que hemos sido salvados. O sea, nadie que recibe a Cristo de verdad vive su vida como el mundo. O sea, si alguien recibió a Cristo, ese alguien va a vivir como salvo. Va a vivir como dice la legislación de la palabra. Es decir, la Biblia, lo que dice la Biblia, así va a vivir ese hombre salvo. Por eso conocemos que alguien es salvo. Sí, pudo haberse equivocado ahora, pudo haber cometido un pecado, pero tú miras toda su vida y estás mirando todo lo que hace a pesar de que cometió ese pecado. Pero ese hombre, esa mujer es salvo porque él está viviendo como dice en las Escrituras. Pudo haberse resbalado, pero él no está practicando el pecado. Entonces, la invitación en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche que tú estás viendo este video, es que nos apartemos del pecado y vivamos como hombres y mujeres salvados y justificados por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Sé libre en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias, te bendigo y te glorifico. Bendice a todos aquellos que han escuchado este mensaje y que se han edificado por él en tu nombre. Oro para que podamos vivir como salvos, sin presiones, sino viviendo como dice tu palabra, Señor. Te doy gracias en Jesús. Amén y amén. Ok, mi amado hermano y amigo, vuelvo y te repito, yo soy el apóstol José Caleb Urrutia, desde mi casa transmitiendo. De pronto escuchaste voces del vendedor, qué pena, disculpa, yo no sé hacer cómo cortan eso, así que eso va así. Quiero invitarte para que repartas, para que compartas este video con el que te escuche, un amigo, un hermano, alguien que tú consideres que le sirva, y suscríbete en el canal Palabra Apostólica para en días posteriores poder transmitir en vivo. Necesitamos 1000 suscriptores. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, pasa la voz, chao, chao.